Esta semana, hoy empezamos una nueva serie de sermones que conectan con las demás y tiene que ver con cómo va el mensaje del Evangelio, de qué manera el mensaje del Evangelio llega a la ciudad, cómo se transmite a la ciudad. ¿Quién lo lleva? ¿Cuándo es necesario ese mensaje en la ciudad? ¿Por qué debe llevarse ese mensaje a la ciudad? Así que durante esta serie vamos a estar hablando desde la Escritura, lo que la Escritura nos dice de cómo va el Evangelio de la ciudad, de qué manera va el Evangelio de la ciudad. Y esta mañana he puesto como título a este primer sermón de esta serie, Viviendo como redimido. Quizá usted ahora empiece a pensar qué será eso de redimido. Bueno, vamos a hablar de eso y quiero invitarlos para que me acompañen a escuchar el corazón y las convicciones del pueblo de Dios acerca de estas promesas y pactos que Dios había hecho con ellos y lo reales, lo vívidas que se hicieron, lo palpables, que eran promesas mucho más de lo que a veces la mayoría de creyentes hoy en día las vemos como si fueran promesas etéreas que están allí, alguien las dijo pero no sabemos si son ciertas, porque en la situación en que me encuentro no puede ser que Dios sea un Dios bueno. La dificultad que estoy viviendo no son típicas de un Dios que sienta amor por mí. Y quiero que me ayuden a escuchemos en este pasaje el corazón y la vivencia de los hijos de Dios acerca de la veracidad de estos pactos y promesas de este Dios. Solo para llamar su atención, este cántico que vamos a escuchar usted y yo esta mañana, yo no lo voy a cantar, lo voy a leer. De pronto sería una buena idea ponerle música y que Rebequita, que tiene buena voz, lo cantara. Sería un desafío interesante. Este cántico surge de este pueblo después de unas promesas que Dios había hecho más de 500 años atrás. Entonces escúchenme ustedes por favor lo que vamos a leer, porque vamos a escuchar lo que están hablando acá quizá unas 12 generaciones después de que Dios hizo estas promesas. Y en esa promesa quizá ahora vemos, y quienes no, si de pronto no lo vemos, quienes están interesados, en Génesis 15, el mismo capítulo pero de diferente libro, Dios le dice a Abraham que él un día va a rescatar a su pueblo, pero le dice solo que ellos van a vivir 400 años esclavizados y maltratados. Entonces piensen ustedes eso. Dios hace esa promesa y por 400 o más años donde literalmente el pueblo de Dios vivió eso, maltrato y esclavitud, su fe no faltó. En mi caso, yo no he sufrido ni lo uno ni lo otro y solo llevo 19 años en esta vida sin sufrir ni maltrato ni esclavitud. Así que me faltan todavía 500 y algo de años, ustedes que saben de números, 460 y algo de años para continuar mi fe fortalecida. Hasta ahora mi fe tiene altibajos, pero después de estos 400 y más años, casi 500 años, escuchen lo que este pueblo dice. Acompáñenme por favor. Éxodo capítulo 15, versículos 1 hasta el 18. Entonces Moisés y los israelitas entonaron un cántico en honor al Señor, que a la letra decía: cantaré al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. El Señor es mi fuerza y mi cántico. Él es mi salvación, Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo enalteceré.
El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. El Señor arrojó al mar los carros y el ejército del faraón. Los mejores oficiales egipcios se ahogaron en el mar Rojo. Las aguas profundas se los tragaron, como piedras se hundieron en los abismos. Tu diestra, Señor, reveló su gran poder. Tu diestra, Señor, despedazó al enemigo. Fue tan grande tu victoria que derribaste a tus oponentes. Diste rienda suelta a tu ardiente ira y fueron consumidos como rastrojo. Bastó un soplo de tu nariz para que se amontonaran las aguas. Las olas se irguieron como murallas. Se inmovilizaron las aguas en el fondo del mar. Iré tras ellos y les daré alcance, alardeaba el enemigo. Repartiré sus despojos hasta quedar hastiado. Desenvainaré la espada y los destruiré con mi propia mano. Pero con un soplo se los tragó el mar. Se hundieron como plomo en aguas turbulentas. ¿Quién, Señor, se comparará entre los dioses? Se te comparará entre los dioses. ¿Quién se te comparará en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Extendiste tu brazo derecho y se los tragó la tierra. Por tu gran amor guías al pueblo que has rescatado. Quiero llamar su atención a esas expresiones de ellos. Por tu fuerza los llevaste a tu santa morada. Las naciones temblarán al escucharlo. Las angustias dominará a los filisteos. Los jefes edomitas se llenarán de terror. Temblarán de miedo los caudillos de Moab. Los cananeos perderán el ánimo, pues caerá sobre ellos pavor y espanto. Por tu gran poder, Señor, quedarán mudos como piedras hasta que haya pasado tu pueblo, el pueblo que adquiriste para ti. Tú los harás entrar y los plantarás en el monte que te pertenece, en el lugar donde tú, Señor, habitas, en el santuario que tú, Señor, te hiciste. El Señor reina por siempre y para siempre. ¿No es espectacular esto? Ahora vuelven y escuchen esto. Esto no lo están cantando un grupo de personas que han vivido en completa paz y armonía en una tina de agua tibias con olor a rosas. No precisamente ha sido eso la vida de ellos. Ha sido una vida literal, como Dios les dijo, de esclavitud. La escritura tiene palabras que son en sí mismas un tema. Una sola palabra es todo un tema en sí misma, y una de ellas es esta de la que vamos a hablar esta mañana. Redención. Redención significa comprar, significa rescatar, significa adquirir nuevamente, significa pagar el precio por algo que era mío y que por una u otra razón yo lo perdí, pero yo puedo y quiero volver a rescatar eso que era mío y perdí o se fue de mis manos. En nuestro caso, cuando nosotros renunciamos a Dios en Edén, nos entregamos a nuestros propios deseos y nos esclavizamos del enemigo de Dios, de Satanás. Nos rendimos a él. Pero Dios había diseñado un plan de rescate. Dice 2 veces en el cántico de esta gente: el pueblo que has rescatado, el pueblo que adquiriste para ti. Dios había diseñado este plan con su tiempo, en su economía, no en la de ellos. Él nos compraría, nos adquiriría. Es lo que ustedes y yo conocemos como Pascua. Nos rescataría para siempre, de manera definitiva, de manera completa. Y uno de los escritores bíblicos dice que no lo hizo con cosas perecederas como la plata o el oro, sino con la preciosa sangre de Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Para nuestros patriarcas, para los profetas, para todos ellos, el significado de redención se sostenía únicamente en el hecho de que un día el Cordero de Dios vendría, y entonces ellos, cada vez en sus tiempos de reunión y de adoración, hacían un sacrificio de un cordero en memoria
del cordero que el Padre habría prometido para ellos. Lo profundo, lo alto, lo ancho de la vida de ellos, todo el significado de la vida de ellos, sus negocios, su familia, sus amistades, sus relaciones nacionales e internacionales, todo fue redefinido por su fe en la Pascua, por su fe en lo que Dios había hecho por ellos, en la redención que Dios había ofrecido. La Pascua, mis queridos hermanos, son las acciones de la compasión y del poder de Dios en la vida de fe de su pueblo. Nosotros, usted y yo, corrigiéndonos el camino, renovándonos la esperanza, dándonos nueva vida, para que ustedes y yo vivamos como gente redimida. Hamid Jiménez, abril 2022. En épocas de los jueces es constante. Si ustedes leen la Biblia, si no leen la Biblia, los animo. Una vez usted empiece a leer la Biblia, yo le garantizo algo: usted no va a encontrar otro libro más fascinante, más excitante, más edificante, más apropiado, más sabio, más organizado. Cualquier otro libro cae por su propio peso. Pero la santa palabra de Dios, ella es viva y eficaz. Y en los jueces sucede algo: el pueblo de Dios era rescatado una y otra vez de sus enemigos. Si usted pregunta hoy al cristiano promedio si es redimido, muy seguramente no entienda lo que usted está queriendo preguntar. Ahora, si usted le preguntaba a un hijo de Dios, del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, si era una persona redimida, la respuesta inmediata era sí. Y si usted le preguntaba a él: ¿y por qué usted cree que usted es redimido?, muy seguramente esa persona le incluiría a usted un relato de lo que fue la Pascua. Acompáñeme por favor en Éxodo capítulo 12, mire lo que dice la Escritura. Éxodo capítulo 12, versículos 24 hasta el 28. Dice: y cuando sus hijos les pregunten ¿qué significa para ustedes esta ceremonia?, les responderán: este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas, hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. Al oír esto, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor, y fueron y cumplieron al pie de la letra lo que el Señor les había ordenado a Moisés y Aarón. La Pascua los introdujo a ellos en una vida nueva, diferente, y les recordaba que la verdadera redención vendría un día cuando el Cordero de Dios llegaría. Cada evangelio hace algo interesante, y yo diría que de una manera profética. Conecta la Pascua con la obra de Cristo. Cada uno de los evangelistas hacen eso. No ven diferencia entre la obra de Cristo y la Pascua. La una vino unos 700 años después de la primera, pero ellos logran ver que en verdad una es lo mismo que la otra. Una es respuesta a una promesa que se había hecho. La cruz, según ellos la veían, era la oferta de Dios de un cordero quien por su obra nos compra nuevamente y nos ofrece nueva vida a quienes creamos en él, una vida diferente. Así que lo que ustedes y yo estamos disfrutando e intentando interpretar cada domingo y cada mañana que usted lee la Escritura no es algo místico ni mítico, es un estilo de vida suyo para los creyentes. Esa era la respuesta de Dios en la Escritura a nuestras preguntas: ¿quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos? ¿Por qué estamos acá? Bien, Dios en la Escritura nos dice: ustedes son mi pueblo, somos la gente de Dios, y yo los he redimido a ustedes para un propósito y un plan mío en sus vidas, con sus vidas. Dios en la Pascua nos dice que los liberaría, los defendería, los protegería, los prosperaría en la tierra donde Él los llevaría. Haría un pacto con ellos y con sus generaciones mediante el derecho que Dios había adquirido de redención, de compra. Dios
pagaría por ellos lo que fuera necesario. La sentencia por su rebeldía, Dios la pagaría, los compraría nuevamente y les ofrecería una vida nueva, una vida con Él. Él se convierte entonces para su pueblo en Señor, en Rey. Se les ofrece como tal. Eso es lo que ustedes y yo escuchamos en la Escritura, cuando leemos la Escritura, en el corazón de la gente de Dios, cuando ellos dicen: Dios es mi Redentor. Cuando escuchamos esta mañana ese canto, ustedes y yo escuchamos esa misma convicción a través de toda la Escritura, a través de toda la historia bíblica. Eso es lo que ustedes y yo escuchamos, por ejemplo, en boca de David, cuando David le dice a este paladín osado, ignorante, le dice: Dios te entregará en mis manos. Es lo que usted y yo encontramos u oímos de la boca de los amigos de Daniel cuando le dicen al rey: Rey, Dios nos defenderá de su mano y nos defenderá del horno de fuego también. Es lo que ustedes y yo escuchamos de la boca de Ruth cuando dice: tu Dios será mi Dios. Es lo que ustedes y yo escuchamos en boca de María cuando María dice: aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo, haga con mi cuerpo, haga con mi vida, haga con mis sueños, como quiera. Es lo que ustedes y yo escuchamos en boca de Pablo: Señor, ¿qué quieres que haga? O en boca de Pedro: señores, yo creo que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa era la convicción que había en estas personas. Eso era lo que ellos querían decirnos cuando llamaban a este Dios su Redentor. Su vida en su totalidad había sido redefinida. Quiero que me acompañen a leer algunos versículos de la Escritura. Salmo 27:1. Solo quiero provocar un poquito su gusto de lo que esta gente pensaba de Dios, porque es bueno que usted y yo, como hijos de Dios, empecemos a asumir esta misma actitud y caminar en estas mismas convicciones de este Dios, que no es una fantasía, sino una realidad que nos ha redefinido y nos invita a caminar como sus hijos. Salmo 27:1 dice así la Escritura: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Solo ese versículo, si usted lo lee con atención y está convencido de él, removería de su vida muchísimo del peso que usted está enfrentando en este momento. Solo eso, esa convicción. Pero acompáñenme por favor, Salmo 103, versículos 1 al 5, dice así la Escritura: alaba, alma mía, al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba mi alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como el águila. Estas no son declaraciones románticas de tarjeticas que venden en los stands de los supermercados. Estas son convicciones profundas de corazones transformados, que, vuelvo y repito, no precisamente han vivido vidas como las que usted y yo hemos vivido. En buena medida, casi todos acá podemos alegar que nuestras vidas ha sido un completo paseo comparado con ellos. En verdad, si nos comparáramos el grado de sufrimiento nuestro, de violencia que ustedes y yo hemos enfrentado con respeto a quienes hayan enfrentado algo diferente, es mínimo comparado con lo que estos hombres y mujeres enfrentaron. Y sus convicciones, en vez de removerse, se afirmaban. Miren lo que dice Isaías, por favor acompáñenme. Isaías capítulo 44. Solo estoy otra vez leyendo algunas porciones de la Escritura, provocando en usted el deseo de que vaya y lea la Escritura y escuche lo que el Señor tiene para usted. E hizo para ellos y ha decidido hacerlo para nosotros.
Isaías capítulo 44. Voy a leer el versículo 6 y luego voy a leer los versículos 22 hasta el 25. Dice así la escritura. Así dice el Señor Todopoderoso, Rey y Redentor de Israel: yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay otro Dios. Versículos 22 al 25. He disipado tus transgresiones como el rocío y tus pecados como la bruma de la mañana. Vuelve a mí que te he redimido. Canten de alegría, cielos, que esto lo ha dicho el Señor. Griten con fuerte voz profundidades de la tierra. Prorrumpan en canciones montañas y bosques con todos sus árboles. Porque el Señor ha redimido a su pueblo. Dios ha manifestado su gloria en medio de su pueblo. Así dice el Señor tu Redentor, quien te formó en el seno materno. Yo soy el Señor que ha hecho todas estas cosas. Yo solo desplegué los cielos y expandí la tierra. ¿Quién estaba conmigo? Yo frustro las señales de los falsos profetas y ridiculizo a los adivinos. Yo hago retroceder a los sabios y convierto su sabiduría en necedad. Y puede seguir leyendo usted el capítulo que, wow, estamos hablando de un Dios muy real, extraordinario, único. Ellos fueron rescatados de la esclavitud de Egipto y del pecado. Nosotros fuimos rescatados de la esclavitud del mundo y del pecado. Creer en la redención, saber, estar convencidos de que Dios nos ha rescatado, de que Dios nos ha adquirido, de que hemos sido comprados por Él, cambiará de manera definitiva la forma como ustedes y yo interpretamos la vida, como ustedes y yo direccionamos nuestra vida hacia donde nos dirigimos. Entender que usted es redimido de Dios le va a permitir a usted ver cada situación en la que encuentra con unos lentes muy diferentes. Caminar en la ciudad con una identidad muy diferente. Si usted en verdad cree esta obra hecha. La redención transforma cada una de las áreas comprometidas en nuestra vida. Políticamente, ellos, a causa de una hambruna, fueron a dar a Egipto, y en Egipto terminaron siendo una minoría esclavizada, abusada por más de 400 años. Ahora, Dios los liberó y los constituye como su pueblo, como su nación. Nos ha dado una identidad diferente, nos ha dado una identidad que está por encima de aceptación. Nosotros no nos necesitamos a nosotros mismos. En verdad, lo único que usted y yo necesitamos es si Él nos acepta o no. Y Él ha decidido aceptarnos. Así que nuestra identidad trasciende la aceptación que usted pueda tener de mí. O mi nacionalidad. Trasciende mi partido político. Trasciende mi partido deportivo. Mi identidad trasciende mis relaciones. Y Él me ha entregado esa identidad. Yo ya no soy una minoría. Yo soy su pueblo. Soy parte de su pueblo. Él me ha comprado, Él me rescató. Yo me había rebelado contra Él y Él tomó la decisión de rescatarme. Es la convicción que había en el corazón de ellos y la convicción que ha de haber en cada uno de nosotros como hijos de Él. Económicamente fuimos rescatados. Ellos, especialmente en lo económico, fue donde ellos experimentaron la redención de Dios. Especialmente en eso, Dios los sostuvo. Quienes de ustedes leen la Biblia, hay una parte en la escritura donde Él les dice: por 40 años los sostuvo en el desierto. Yo quisiera algún día ver esa marca de zapatos y esa marca de ropa. ¿Recuerdan lo que dice la escritura? Su calzado no envejeció. Todo lo que nos falta a nosotros para cambiar de zapato es que cambie de temporada del año. Y ya esos zapatos no nos gustan. ¿Se imaginan ustedes unos zapatos que duren bien 40 años? Yo quiero de esos para mis hijos.
fue precisamente en lo económico donde Dios lo sostuvo. Yo diría donde Dios nos sostuvo, donde Dios nos ha sostenido. Dios ha provisto para nosotros de manera superabundante. Superabundante. Socialmente ellos eran el eslabón más débil en el lugar donde fueron llevados. Eran usados como fuerza laboral en agricultura, en construcción, en ganadería. Hay un episodio interesante donde las parteras hebreas desobedecen la orden de Faraón de participar en un genocidio. El Faraón dio orden de matar a los niños. Ni siquiera eso tenían derecho ellos, ni siquiera derecho a la vida. Socialmente eran tan bajos que ni siquiera a eso tenían derecho. Hoy, tristemente, estamos ante gobernantes que firman leyes muy parecidas, firman leyes genocidas diariamente. Tristemente, las universidades están hirviendo de jovencitos hoy en día quienes están pro-choice. Es vergonzoso oír las convicciones que hay a causa de las leyes que nuestros gobernantes han firmado, aprobando genocidios. Queridos hermanos, esto es una vergüenza. Somos una generación asesina. Eso somos nosotros. No hay mayor diferencia. Nuestros jueces, nuestros gobernantes están firmando leyes de asesinato a inocentes, un genocidio diario. Con la redención Dios nos mueve a una sociedad nueva, con parámetros nuevos que nos garantizaban una convivencia armónica, una convivencia pacífica, donde la justicia, donde los derechos básicos serían respetados. Lo interesante que Dios hace es lo siguiente: Dios primero nos libera, primero los libera a ellos como pueblo, después que los libera, después que los establece, después que los asegura, les dice: así es como ustedes deben vivir. A nosotros nos han enseñado lo contrario, nos han enseñado que nosotros primero debemos comportarnos bien para que Dios nos acepte. Él nos dice exactamente lo opuesto. Él nos toma de la oscuridad donde estábamos, nos introduce en su casa, en su familia, y una vez nos tiene allí en su familia, nos dice: así es como debe vivir aquellos que yo he adquirido, aquellos que yo he comprado por mi poder y para mi gloria. Tristemente, el pueblo de Dios, donde igual de tristemente estamos incluidos nosotros, declinamos. Ellos declinaron, nosotros hemos declinado esas normas que Dios estableció, ese pacto que Dios hizo en Sinaí, que ustedes y yo conocemos en resumen como los 10 mandamientos. Los menospreciamos, los torcemos, los acomodamos. Eso hacemos diariamente, y nuestras generaciones son el resultado de el distanciamiento nuestro que hay de estas normas que Él nos dijo: yo los compré, vengan acá, así es como ustedes deben vivir. Nosotros nos hemos distanciado, las justificamos, las torcemos, las acomodamos. Escúcheme lo que les voy a decir. Yo poco generalizo, pero tengo que hacerlo en este caso. Cualquier conflicto se resuelve con el primer mandamiento. Y el segundo, dice el Señor, que es parecido al primero. Yo voy a repetir esto: cualquier conflicto. Piensen en un conflicto internacional, piensen en un conflicto regional, piensen en un conflicto personal, familiar, social. Cualquier conflicto que usted esté enfrentando se resuelve con el primer mandamiento, que espero que todos lo sepamos. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
Cuando Él es el Señor, cuando Él está primero, todo lo demás cae por su peso. Y Jesús nos dice algo interesante. El segundo es similar a esto. ¿Recuerdan el segundo también? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Piensen en un conflicto internacional que hoy en día está abrumando las páginas y periódicos y todas las redes sociales de comunicación. Ese conflicto internacional se resolvería con el primer mandamiento: ama al Señor tu Dios. Y entonces se le quita a uno la envidia contra el hermano, se le quita a uno el odio contra el hermano. ¿Cuál es el conflicto en el que usted se encuentra en este momento? ¿Es social? ¿Se siente usted rechazado, minimizado, desplazado? ¿Es político? ¿Su conflicto es económico? ¿Su conflicto es moral? ¿Su conflicto es de salud? ¿Es religioso? La solución es el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No hay que buscarle más vueltas. Lo demás, Santiago nos lo dice de una manera gráfica, son los deseos que luchan en su interior. Los problemas, cuando no hay solución para sus conflictos, es a causa de los deseos que luchan en su interior. La redención involucra una transformación social con normas, con pactos, con fuente de poder, con fuente de sabiduría distintas a los del mundo, con la que ustedes y yo como pueblo redimido hemos de vivir. Espiritualmente en Egipto la victoria de Dios fue más que socioeconómica y política. Acompáñeme por favor leyendo en Éxodo capítulo 12, versículo 12. Dice: esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia, dice el Señor, contra todos los dioses de Egipto. No quedó, diría mi abuelita, títere con cabeza. A todos los descabezó. Yo soy el Señor. No es que yo voy a ir y los voy a sacar a ustedes del problema. Es que yo soy el Señor. Es que no hay otro Dios. La redención es la libertad de la esclavitud, del pecado y del mundo a un pacto de consagración a Dios. La diferencia es que este Dios, este nuevo Señor, los gobernaba, nos gobierna a nosotros con amor. No nos impone cargas. Ahora tienes que comportarte así para que poder entrar. ¿Sabe qué hace este Dios? Toma sobre sí mismo la carga de nuestro pecado. Él mismo asume, porque ustedes y yo no podemos. Y nos dice: vengan a mí. Vengan a mí ustedes que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. No nos impone nuevas cargas. Nos libera de la carga para que ustedes y yo podamos llegar a Él. De lo contrario, no podríamos de ninguna manera. Su principio de relación con nosotros no es la justicia. Su principio de relación con nosotros es la compasión, es el amor. Cada escritor de los evangelios identifica con una conexión detallada la obra de Cristo con esta redención del pueblo de Dios en la antigüedad. En verdad, la cruz fue el momento definitivo. La cruz fue el momento que concluyó esta compra. Ya ellos sabían que había sido hecha. Cada celebración con un cordero les anunciaba esa promesa de Dios. Y un día el cordero de Dios llegó. Fue la victoria de Dios sobre todo lo que se opone a Él y sobre todo lo que esclaviza a su creación. Eso fue la redención. Las referencias del éxodo, las referencias de la redención, de la compra en los evangelios, empiezan cuando Jesús aparece en la transfiguración hablando con Moisés y con Elías. Y bendito sea Dios que Lucas es detallado, y por su profesión él observa ese tipo de detalles y consigna por inspiración del Espíritu Santo de qué están hablando ellos.
Acompáñenme por favor, Lucas capítulo 9, versículo 31. Quizá ustedes han leído este pasaje y esto debe quedarse en nuestras mentes. ¿Y de qué estarían hablando aquellos? Bien, ellos estaban hablando, dice la escritura, Lucas capítulo 9, versículo 31. Tenía un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús que él estaba por llevar a cabo a Jerusalén. ¡Tarán! Todos sabemos a qué fue la Jerusalén. La conversación giraba en torno a la redención, a la compra. Llegó el momento, este es el momento, todos los profetas lo anunciaron. Yo no sé cómo fue la conversación entre ellos tres, pero Lucas dice que estaban hablando de la decisión de Jesús de ir a Jerusalén. ¿Cómo ir a hacer eso? Yo ya vi los clavos, son un poquito grandes. Sí, me van a poner una corona de espina. ¿Recuerda que él se los ha dicho a sus discípulos? Me van a escupir, me van a golpear. Esa es la conversación. Ese va a ser el momento, el gran momento de la liberación de la humanidad. Había llegado y estaban hablando de eso. Mire cómo lo dice uno de los profetas, de los profetas modernos, el papá de Juan el Bautista. Cuando a él le anuncian el nacimiento de Juan el Bautista, él no se emociona por Juan el Bautista, se emociona por lo que representa Juan el Bautista para el Mesías. Y mire, acompáñenme en lo que dice Lucas capítulo 1, versículos 68 hasta el 75. Dice: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo, a comprar a su pueblo, a adquirir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas. ¿Logran ustedes oír la esperanza de ellos generación tras generación? Así lo había prometido él. Versículo 71: para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. ¿Dónde estoy yo? Versículo 73. Así lo juró Abraham nuestro padre. Nos ha concedido que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que le sirvamos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. La cruz cierra las promesas de redención. El nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección de Cristo sellan la redención de la humanidad. Quiero que me acompañen en Colosenses. Mire lo que dice el escritor de la carta a los Colosenses, Pablo, dirigiéndole esta carta a unos creyentes. Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. Para ayudarlos en su ánimo les dice: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. La obra de Cristo nos libera de la oscuridad, del mal y del maligno. La obra de Cristo nos traslada a su reino. Fuimos llamados a vivir en medio del mundo como la sal y la luz del mundo, como los redimidos del mundo. En medio de un mundo que no tiene esperanza, en medio de un mundo que no tiene Dios, su vida, su familia, usted donde vive, donde trabaja, donde se divierte, ha sido invitado por Dios, está siendo usada por Dios cada día para que otros lo conozcan a Él, para que otros crean en Él. Oremos juntos. Señor, yo doy gracias esta mañana por tu redención. Doy gracias porque algo que para mí era imposible, resolver el asunto de mi pecado, tú viniste por tu compasión y misericordia a resolverlo por mí. Doy gracias y suplico, Señor, que nuestra esperanza se mantenga sólida en el hecho de que ya hemos sido tomados por ti como un pueblo tuyo en esta ciudad, en nuestro vecindario. Úsanos en nuestra casa, con nuestros hijos. Usa a los hijos con los padres. Que aquel de cada casa a quien
cuyo corazón haya sido abierto por el Espíritu Santo, él mismo o ella misma sea luz en esa casa. Y que esa casa, cuyo corazón es abierto por tu poder, Espíritu Santo, sea luz en ese vecindario. Y que esos vecindarios donde tus hijos hemos sido puestos se conviertan en luz para nuestras ciudades. Que nuestras ciudades se conviertan en luz para nuestros estados y países. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder caminar, de poder vivir nuestras vidas como redimidos tuyos. Eso nos proponemos, Señor. Nos lo proponemos en el nombre de Cristo nuestro Señor.